Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de HidroCalc 2.0. El día de hoy vamos a ver acerca de las distribuciones de probabilidad teóricas. Ya hemos mencionado acerca de los conceptos básicos que debemos manejar para el entendimiento de los procesos que realizamos en el análisis probabilístico. Entonces ahora vamos a ver un breve repaso acerca de estos conceptos para poder enfocarnos en las distribuciones de probabilidad teóricas. Bueno, en principio hemos definido el espacio muestral como todos los posibles resultados de un experimento y luego dijimos que un evento es un subconjunto de esos resultados o del espacio muestral y que básicamente lo que buscamos analizar es la probabilidad de que este evento o suceso ocurra. Entonces, bueno, luego tenemos la variable aleatoria que para nuestro caso no viene a ser más que un valor numérico que se le asigna al resultado del experimento aleatorio. Y bueno, como ejemplo de esas variables en hidrología ya dijimos también que tenemos las precipitaciones, los caudales, temperaturas, etcétera, ¿no? En el siguiente nivel tenemos lo que es la función de probabilidad, que bueno, le asigna un valor de probabilidad a los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria. Y bueno, finalmente ahora lo que tenemos a las distribuciones de probabilidad teóricas, que son equivalentes, se podría decir, a lo que hemos definido como función de probabilidad, pero estas distribuciones están sujetas a cierta ley de distribución de probabilidades, y bueno, ya son las que hay de varios tipos, los autores, y casi todas están relacionadas entre sí a través de sus parámetros estadísticos, ¿no? Como lo muestra este cuadro. Este es un tema del que no vamos a profundizar, dado que son conceptos estadísticos que no se aplican usualmente a nuestros objetivos, pero a modo de conocimiento general quería que tengan en cuenta eso. Las distribuciones de probabilidad teórica, además, nosotros generalmente las podemos expresar a través de sus funciones de densidad, como ya lo habíamos mencionado, donde se asigna la probabilidad a cada uno de los posibles resultados del experimento o a través también de su función acumulada, que es donde se expresa la probabilidad de que el evento sea igualado o menor. Y bueno, este concepto, como ya les dije, lo habíamos explicado en sesiones anteriores. Esto era un pequeño repaso para tener un panorama completo de lo que estamos tratando. Bueno, antes de pasar a entrar en detalle de los parámetros, quisiera comentarles que profundizando un poco más acerca de la terminología en estos términos, se ha podido encontrar que en algunas ocasiones también se denomina parámetros a lo que comúnmente denominamos nosotros estadísticos de una muestra, ¿no? Y de hecho el primer término me parece un poco más acertado, aunque ciertamente puede resultar confuso. Además, se hace cierta diferenciación entre lo que denominamos estadísticos muestrales y estadísticos poblacionales, ¿no? Que es lo que estoy indicando acá. Y bueno, normalmente estos se denominan por estos nombres, ¿no? Parámetros de las distribuciones de población y parámetros de las distribuciones muestrales. Bueno, estos parámetros muestrales además de aquí en adelante los vamos a denominar simplemente estadísticos y son los que nos van a ser de utilidad más adelante para encontrar lo que denominaremos parámetros de las distribuciones, ¿no? Ahora sí vamos a hablar acerca de los parámetros de una distribución. Bueno, los parámetros de una distribución teórica son variables que para cada conjunto de datos tienen un valor definido. Una vez que los parámetros quedan definidos, también queda su distribución, bueno, también queda definida la distribución teórica, ¿no? Además son medidas descriptivas de una población completa que se puede utilizar como las entradas para que una función de distribución de probabilidad, o PDF por sus siglas en inglés, ya lo habíamos visto también, genere curvas de distribución. Entonces, dada una función de distribución con parámetros alfa, beta y gamma, se llaman estimadores a los valores A, B y C obtenidos a partir de los estadísticos de la muestra. El anterior, bueno, creo que les acabo de mencionar que justamente estos estadísticos son lo que estamos definiendo en estos espacios, ¿no? Generalmente se conocen como parámetros y pueden ser poblacionales o muestrales y que se supone que pertenecen a la población que se pretende caracterizar.
Entonces hay que tener en cuenta estos pequeños gráficos. Como sabemos, la distribución de la población es generalmente desconocida. Nosotros obtenemos muestras de esa población, analizamos sus parámetros y en base a esos parámetros tratamos de obtener una distribución que represente a esa población, ¿no? Pero bueno, este, estos parámetros son los que, como les dije, ya le van a dar forma a la curva, ¿no? Ya sea la curva de densidad o la curva acumulada de la distribución que hemos seleccionado para modelar nuestra variable aleatoria. Están sujetos, por supuesto, a incertidumbres o errores de ajuste también, y en cuanto menos incertidumbre tienen estos parámetros, entonces más seguros nosotros vamos a estar también de que nuestra variable aleatoria tiene un comportamiento que indica la distribución que hemos seleccionado, ¿no? Y es ahí donde radica su importancia. En esencia, nosotros utilizaremos, se podría decir, estos parámetros para adaptar la distribución, la curva de distribución de probabilidad teórica al comportamiento real de nuestra variable aleatoria, ¿no? Bueno, para estimar estos parámetros existen diferentes métodos en los que no voy a profundizar mucho en su fundamento matemático porque sería alejarnos un poco de los objetivos, pero igual se los voy a mencionar para que puedan indagar más si es que el tema es de su interés, y en algún momento, de todas maneras, creo que haremos públicos algunos videos. Programas como el nuestro, HydroCalc, HydroEsta, Hydronomon y Cifit, ya utilizan y tienen incorporados algunos de estos métodos para el cálculo de los parámetros. Entre los más comunes tenemos el método gráfico, el de mínimos cuadrados, el de máxima verosimilitud, el de momentos lineales o L-moments, el de máxima entropía. Y bueno, en la actualidad el método gráfico ya no se utiliza mucho, menos aún en software, dado que es poco práctico, se podría decir, programarlo. Y los demás métodos sí son factibles de implementar en código porque tienen un fundamento matemático y son traducibles a algoritmos, ¿no? Los mejores métodos para estimación de parámetros son los que he colocado en la segunda columna, que son la máxima verosimilitud, los L-momentos o la máxima entropía. En estadística, el término entropía, para que lo tengan en cuenta, hace referencia a la incertidumbre. Bueno, el método de mínimos cuadrados para la estimación de parámetros es en una ecuación de regresión, se utiliza más en una ecuación de regresión, y bueno, generalmente no en distribuciones. En el caso del método de momentos, consiste en igualar momentos poblacionales con momentos muestrales y despejar el parámetro que se interesa estimar. Ahora, su ventaja es que incluso manualmente pues, pueden ser obtenidos estos parámetros, ¿no? Pero en algunos casos sus resultados quedan fuera del espacio de lo que se denomina espacio paramétrico, y ya bueno, no tendría sentido confiar en esos valores. Bueno, esto último de que quedan fuera del espacio paramétrico no ocurre, por ejemplo, con el método de máxima verosimilitud, porque este es un método que procura encontrar los valores más probables de los parámetros de la distribución para un conjunto de datos. Y lo que busca es maximizar una función conocida como función de verosimilitud, que básicamente es una función de densidad de probabilidad para cada distribución teórica, ¿no? Varía según la distribución. Por supuesto, todos los métodos varían según la distribución que estamos utilizando. Es decir, claro, la metodología es la misma, pero no en sí los parámetros, ¿no? Respecto al otro método, al de los L-momentos o momentos lineales, son similares a los ordinarios, a los momentos que, bueno, vamos a denominar momentos ordinarios, pero se calculan en combinaciones lineales de los datos, ¿no? Y por lo tanto resultan menos sensibles a valores extremos. Los momentos tienen esa desventaja. El método de momentos es muy sensible a valores extremos, ¿no? Y es ahí donde hay dificultades en su estimación. Finalmente, el método de máxima entropía, lo que busca es modelar todo lo que es conocido y no asume nada sobre lo que se desconoce, o sea, sobre la población en sí. Y bueno, esta es una metodología que honestamente no he podido explorar a profundidad aún, pero se las menciono por si les interesa el tema. En la actualización de HydroCalc va a incluir el método de momentos lineales, que es el mejor método a mi criterio, junto con el de máxima verosimilitud, que también lo vamos a incorporar. Y bueno,
en el caso de variables hidrológicas, ¿no? Incluso hay investigaciones que pueden resultar de su interés, que ya estamos utilizando como base para la implementación del método de los momentos lineales, y se los voy a compartir también en la plataforma. Los parámetros a estimar por lo general son un máximo de 3, aunque algunas distribuciones requieren 2 nada más, y estos son generalmente los parámetros de escala, de forma y de umbral o localización. Entonces, más o menos para que tengan una idea de lo que estoy hablando, el parámetro de escala, bueno, empezaremos con el de forma en este caso, ¿no? Nosotros tenemos una distribución que por defecto tiene esta forma, y con ese parámetro lo que vamos a hacer es modificar un poco la forma de esa distribución. ¿Ya? Eso es lo que buscamos con la adaptación de la curva de distribución a nuestra variable aleatoria. Ahora, el de escala representa generalmente el tamaño de la distribución, la amplitud se podría decir, y el de umbral indica el punto en donde se ubican, bueno, en donde se ubica, se podría decir, la distribución, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta. Esos son los 3 parámetros generalmente que definen las distribuciones. Por eso es que las distribuciones con 3 parámetros a veces suelen acercarse más a nuestra información porque digamos que tienen más, se podría decir, libertad para adaptarse, ¿no? a nuestros datos. Ahora hablaremos brevemente nada más acerca de las distribuciones que incluye Hidrocal, porque por supuesto existen muchas más, ya les mostré en un gráfico hace rato, pero dado el enfoque del curso mencionaremos las que tiene el programa. Ahora, este video trato de hacerlo corto, la verdad, porque aún nos falta una sesión teórica más y no quiero que se aburran. La verdad es que hacer la recopilación de toda esta información aparentemente es información muy básica, muy esencial y todo, pero la verdad tiene términos que yo en cierta forma intento traducírselos a un lenguaje más coloquial para que sean comprensibles. A veces puedo caer en ambigüedades, ¿no? Pero bueno, la idea es que el curso sea comprensible este, para cualquier nivel. Entonces, hablando de la distribución normal, también es conocida como distribución de Gauss, distribución gaussiana o de Laplace-Gauss. La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada, también se llama así, y es simétrica respecto a un determinado parámetro estadístico, ¿no? Que generalmente es la media de los datos. Maximiza la entropía entre todas las distribuciones con media y varianza conocidas, es decir, que uniformiza, se podría decir, o maximiza la incertidumbre, ¿ya? La distribución normal es la distribución estadística más común debido a que la normalidad ocurre naturalmente en muchas situaciones de mediciones físicas, biológicas y sociales, y por eso también muchos análisis estadísticos presuponen que los datos ya provienen de distribuciones normalmente distribuidas, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos ya hablando de supuestos. Luego, cuando hagamos el análisis de series temporales, vamos a hablar también un poco acerca de ese tema. Bien, entonces, bueno, ahora tenemos también la distribución gamma. Se utiliza para modelar datos positivos que sean asimétricos a la derecha y mayores que cero. Y también se define por 2 parámetros, ¿no? De forma y de escala, igual que la distribución normal en este caso. También hay gamma de 3 parámetros que lo veremos en la siguiente diapositiva. La distribución gamma a veces puede computacionalmente ser un poco difícil de resolver. Para ello tiene algoritmos. En realidad todas las distribuciones, incluso ya veremos también en el caso de Smirnov, también tiene sus algoritmos para resolverse. Pero en el caso de la distribución gamma es un poco más complicado y hay varios métodos en realidad. Creo que, bueno, estamos implementando para la actualización también un método un poco más eficiente que es el de Lanczos-Stirling. Ya lo veremos en la actualización. Entonces, no sé si les he mencionado también, pero las actualizaciones, los videos de las funciones nuevas y del manejo de la versión actualizada de HydroCAD 2 van a ser gratuitos, se van a subir en la plataforma también, así que no vayan a salirse del curso cuando lo hayan finalizado.
Bueno, en el caso de la distribución gamma 3P, también es conocida como Pearson 3 y se utiliza, bueno, la distribución básicamente, Pearson 3 es una distribución gamma o chi cuadrado también le llaman, y se utiliza para modelar valores positivos que sean asimétricos a la derecha y mayores que cero. Se define, bueno, es lo mismo que la anterior, ¿no? Se define también por parámetros de forma y escala, pero además hay que tener en cuenta un valor umbral. La distribución log normal 2P pues utiliza la distribución log normal solamente cuando el logaritmo de la variable aleatoria está distribuido normalmente y tiene que ser mayor que cero. La distribución log normal de tres parámetros igualmente se define por tres parámetros que son de ubicación, escala y valor umbral. A veces el último parámetro, que es el de localización, también puede tomar otros nombres. En este caso, bueno, valor umbral. Esta distribución, estas distribuciones log, log normal, generalmente, si se dan cuenta, se utiliza, bueno, suele utilizarse también en el análisis de datos mínimos. Hay que tener en cuenta, miren, que nosotros, si bien es cierto, podemos adaptar nuestras curvas, las curvas de probabilidad de todas las distribuciones. También podemos, las curvas de distribución creo que es el nombre más correcto. Hay distribuciones que van a funcionar mejor para cierto tipo de datos y otras para otro tipo, ¿no? Hay que tener un poco en cuenta eso porque como les dije en la sesión anterior, dependiendo, muchas veces como estamos trabajando con muestras y no con la población total en hidrología, siempre es así, podríamos estar haciendo asunciones erróneas, ¿no? De respecto a los ajustes, porque podríamos obtener un delta de Smirnov bajo, pero no siempre va a significar que nuestros datos en realidad corresponden a esa distribución. Eso hay que tener en cuenta. En el caso de la distribución Log-Pearson tipo 3, bueno, el sistema Pearson fue originalmente ideado en un esfuerzo para modelar observaciones visiblemente asimétricas. Se utiliza bastante en máximas, tanto Log-Pearson 3 y Gamble. Y se utiliza la distribución Log-Pearson 3 si el logaritmo de la variable aleatoria está distribuido mediante una función gamma o Pearson tipo 3. Esta distribución log-Pearson tipo 3 empezó a utilizarse se formalizó en instituciones en Estados Unidos para el análisis de procesos de inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos puede resultar más práctico utilizar esta distribución que Gamble. Y bueno, finalmente tenemos Gamble, que en teoría de probabilidad y estadística, la distribución Gamble es utilizada para modelar la distribución de máximo o mínimo también, dependiendo de como les dije, los datos que estemos analizando, de igual manera con la log normal 2P, por lo que se utiliza para calcular también valores extremos. Es muy útil para predecir terremotos, inundaciones o cualquier otro desastre natural que pueda ocurrir. Y de ahí es que en algunas situaciones los hidrólogos utilicen a priori ya esta distribución en el análisis de máximas avenidas, pero no siempre es conveniente hacer eso. Yo como les dije, pueden ustedes tener en cuenta, si bien es cierto, la definición y la aplicación de cada una de estas distribuciones en base para el objetivo para el que se idearon, en realidad pueden y deberán profundizar un poco más porque este es un tema muy, se podría decir, dejado de lado en la hidrología, dado la cantidad de programas que existen ya para el análisis de estas distribuciones y el ajuste a las mismas, pero mm, creo que no es bueno tampoco dejar de lado la utilidad, ¿no? Ni tampoco ir de frente al lado de la utilidad y dejar de lado el análisis. Este, a mí lo más correcto sí me parece de todas maneras, si tengo una variable aleatoria, probarla en varias distribuciones, ¿no? Y ver a cuál tiene un mejor ajuste. Por supuesto, para este ajuste tampoco es que como ya se ajustó mejor a una, de frente lo utilizo. Hay que analizar un poco más a profundidad, como les dije, si el método que hemos utilizado para el cálculo de los parámetros es de vital importancia. Si nosotros hemos utilizado un método de momentos y por ahí ha salido bajo un ajuste de datos extremos a una distribución normal mejor que a una Gamble, hay que dudarlo un poco, ¿no? Porque podría ser que el problema esté en la estimación de los parámetros y por supuesto eso se refleje
en el estadístico, ¿no? En el ajuste, en la prueba de ajuste. Pero bueno, eso es criterio también ya de cada uno. Como les dije, yo lo que les recomiendo es analizar tanto la estimación de parámetros como el ajuste estadístico, ¿no? Que lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, bueno, como hemos visto hasta aquí, podemos utilizar las distribuciones de probabilidad para realizar intentos de predicción de nuestra variable aleatoria y hemos visto acerca de los métodos de estimación de parámetros y bueno, ya en la siguiente sesión veremos cómo analizar el ajuste de información a estas distribuciones. Creo que no tengo más comentarios de momento, afinaremos ya en la última sesión teórica de esta parte del ajuste de distribuciones que se ha extendido más de lo que pensaba. Bueno, muchas gracias, hasta luego.